Bueno, arrancamos con un tema que tiene una unidad separada, pero va a estar muy conectado y los conceptos fundamentales que vamos a encontrar acá y los teoremas que vamos a ver son importantísimos para el siguiente tema y final de la materia, que es donde se va a juntar todo lo que ya hemos venido viendo y esto en particular, que es cuerpo rígido. Pero bueno, por lo pronto arrancamos con momento angular. Bien, supongo que tenemos una partícula en movimiento rectilíneo uniforme para un sistema eh, inercial, ¿no? Este sistema inercial, por ejemplo, ve a esa partícula en movimiento rectilíneo uniforme justo con una velocidad que es radial, digamos. Es una velocidad que está alineada con el vector posición, ¿no? O sea, la velocidad apunta hacia el origen. Ahora, ¿qué pasa si tengo otro sistema de referencia inercial, ¿sí? Puesto en algún otro lado? Bien, a menos que esté sobre una recta, el punto O', es decir, a menos que esté sobre una recta que pase por el origen de O, el vector posición prima de esa partícula, no, a diferencia del vector posición original, va a tener que rotar a medida que la partícula se mueve, ¿no? Entonces, para empezar, los dos ven la misma cantidad de movimiento, porque este sistema está en reposo respecto a O. ¿Sí, no? O' está en reposo respecto a O, por lo cual las velocidades que ve, como su velocidad respecto a O es cero, las velocidades que ve son las mismas, las B' son iguales a las B. Entonces, los P' son iguales a los P. La cantidad de movimiento que ve es la misma para esta partícula. Para el vector, como dijimos, para el vector, para el observador O, el vector posición de la partícula mantiene la orientación. Básicamente solo se estira, se va cambiando de módulo, pero la orientación es fija, porque esta va con una velocidad que es radial. Ahora, para O', el vector posición no está fijo en orientación. Va a ir cambiando, fíjense. Cuando la partícula esté acá, el vector posición respecto a O va a seguir en la misma línea, simplemente se va a haber estirado, pero el R' va a tener que haber rotado. Y cuando esté acá, va a tener que haber rotado de nuevo, mientras que el otro nunca rota. Entonces tenemos una rotación respecto a O' que no está respecto a O. Si bien las dos observadores ven la misma cantidad de movimiento. Entonces, lo que queremos es una nueva cantidad dinámica, ¿sí? Que dé cuenta de la rotación relativa de una partícula que está en movimiento respecto al observador. O sea, que dé cuenta justamente del observador que está describiendo el movimiento. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos dos observadores que son inerciales, ni siquiera se están moviendo uno respecto al otro y ven el mismo, o sea, ven la misma cantidad de movimiento, pero aún así uno ve una rotación, o sea, el vector posición respecto a uno rota y el otro no. Entonces, esta partícula respecto a O no está rotando, porque se aleja radialmente, pero respecto a O' sí. ¿Sí? Entonces, y con el P no lo estamos teniendo en cuenta eso, porque los dos ven el mismo P. Entonces necesitamos una cantidad que tenga en cuenta la posición relativa al observador y, y la cantidad de movimiento de la partícula y que nos indique justamente si respecto a ese observador la partícula está rotando o no. Entonces construimos un nuevo vector que va a llamar momento angular. ¿Sí? Recuerden que P también es llamado momento lineal. ¿Sí? Yo le digo cantidad de movimiento, pero también es llamado momento lineal. Entonces, L lo vamos a construir como el producto vectorial entre R y P. Recuerden que es importante que sea R cruz P porque P cruz R es el opuesto. ¿Sí? El producto vectorial no es conmutativo. Entonces, si yo tengo una partícula moviéndose con una cierta velocidad v respecto a un sistema de referencia O, ¿sí? El momento angular de esa partícula respecto al punto O, al origen de este sistema de referencia, va a ser R cruz P. ¿No? La posición respecto de O cruz en la cantidad de movimiento. ¿Sí? La cantidad de movimiento es m por b, esa m es un escalar, lo puedo sacar por afuera del producto vectorial, o sea, porque la carga vectorial está en b, ¿sí? La carga vectorial de p, la información vectorial de p está en la velocidad. ¿Sí? Entonces ese m puede estar acá multiplicando, puede estar acá multiplicando, es exactamente lo mismo, porque no cambia el resultado. En general lo vamos a poner acá adelante.
Bueno, entonces me va a quedar un vector que lo construyo como la masa por el producto vectorial entre la posición y la velocidad de la partícula. El módulo va a ser la masa por el módulo de R, por el módulo de B, por el seno del ángulo entre los dos. ¿Sí? Acuérdense que es el seno del ángulo de R a P. O sea que si lo hago al revés, me da el opuesto también. Entonces, por eso mismo de la no conmutatividad del producto vectorial. Entonces, lo que hay que hacer es trasladar R hasta acá y hacer el giro. ¿Sí? Esto va a ser el módulo. Las unidades van a tener necesariamente unidades de metro cuadrado, kilogramos sobre segundo, ¿no? Sale un metro de la posición, un kilogramo de la masa y un metro sobre segundo de la velocidad. Y como es un producto vectorial, va a estar en el plano, va a apuntar, va a ser perpendicular al plano que definen R y B. ¿Sí? Si R y B están, por ejemplo, acá, en el piso de este sistema coordenado, en este plano, L va a estar perpendicular, va a ser perpendicular a ese plano. ¿Sí? Porque así se construye el producto vectorial. Bien. Podemos definir una cantidad importante, que es el parámetro de impacto. ¿Qué es el parámetro de impacto? Es la distancia entre la recta que contiene la velocidad. Esto puede cambiar con el tiempo, porque la velocidad no tiene por qué ser constante, ¿no? Esto puede ser una velocidad que va cambiando con el tiempo, y yo ahí definiré un momento angular que también va cambiando con el tiempo. Pero si la velocidad no cambia con el tiempo, o sea que estamos en un movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Puedo definir el parámetro de impacto como la distancia entre la recta que contiene a la velocidad, ¿sí? Y el origen. O sea, esta distancia en este dibujo. Y esa no va a cambiar, ¿sí? Porque si lo ven, el resultado va a ser R por el seno de alfa, ¿sí? R por el seno de alfa es el opuesto de este ángulo, ¿sí? El seno del opuesto el seno de este ángulo es R por el seno de alfa. No, el seno de este ángulo es el parámetro de impacto sobre R. ¿Sí? Y eso no va a cambiar. Uno diría, pero R cambia y alfa cambia. Justamente cambia de una manera que esto se mantiene constante. Si la velocidad mantiene su dirección, ¿no? O sea, si estamos en movimiento rectilíneo uniforme. Entonces así yo puedo escribir el momento angular, el módulo del momento angular, ¿no? Se entiende, acá estoy escribiendo el módulo, como la cantidad de movimiento por el parámetro de impacto. Si el parámetro de impacto es 0, significa que estoy en esta situación, ¿no? Que estoy con una velocidad radial, o sea que la velocidad es colineal, es paralela, tiene la misma dirección que R, ¿sí? Entonces, al ser el producto vectorial, me da 0, porque el producto vectorial entre dos vectores paralelos da 0, porque el ángulo entre ellos es 0 y el seno de 0 es 0, ¿sí? Bueno, y eso también significa que el parámetro de impacto es 0, porque justamente la distancia entre la recta que contiene la velocidad y el origen es 0, porque la recta que contiene la velocidad pasa por el origen. Bien. Un ejemplo, entonces, por ejemplo, tenemos un vector posición que tiene estos tres componentes, 4 menos 5, 3 en metros. El vector cantidad de movimiento que tiene la componente 1, 4 menos 2 en kilogramos metros sobre segundo. Bueno, el L va a ser el producto vectorial entre ellas, y si yo tengo las componentes, y parto de las componentes, va a ser el producto vectorial como el determinante de esta matriz. Ya lo habíamos visto, ¿no? La componente I iba a ser este por este, menos este por este, la J iba a ser este por este, menos este por este, y la K, este por este, menos este por este. Eso da esta cantidad por componentes, ¿no? Si hacen la cuentita, les va a dar eso. De ahí puedo calcular el módulo si quiero, ¿no? La suma cuadrática de las componentes, que me da eso, la raíz de la suma cuadrática de las componentes. Y el ángulo entre los dos vectores, si lo quiero obtener, sale de lo que habíamos aprendido con producto escalar, ¿sí? El ángulo entre dos vectores es el arco coseno, o sea, la inversa del coseno del producto escalar dividido el producto de los módulos. Y eso nos da, en este caso, este número. Estoy poniendo los números exactos, sin aproximar, entonces no lo desarrollo. ¿Sí? Es un producto vectorial común y corriente. Bien, ¿cuál es el tipo de rotación? De nuevo, entonces quedamos, esta cantidad L nos dice cómo está rotando nuestra partícula respecto a un punto particular. Y eso es muy importante. El L está referido a un punto de observación.
¿sí? Respecto a la misma partícula, en la misma situación, respecto a otro punto, tendrá otro L, ¿sí? Ahora, la rotación más simple que podemos tener es un movimiento circular porque R es constante, ¿sí? Estos mismos dibujitos que teníamos cuando escribimos en movimiento circular, ¿no? Tengo una partícula, esto que está acá en magenta, que está rotando en sentido, visto desde arriba, antihorario, ¿sí? La velocidad es tangencial a la circunferencia, es perpendicular a la posición, porque la posición es radial. Si es el radio de la circunferencia, es la posición, y la velocidad es tangente a la circunferencia, y como es tangente a la circunferencia, es perpendicular al radio, este ángulo es 90. ¿Sí? Y omega, recuerden que yo lo escribía, es la variación de este ángulo con... Acá está phi, yo después voy a usar teta, no se confundan. Pero es la variación de este ángulo con el tiempo, pero yo construyo un vector omega que va a tener ese módulo de phi, en este caso, a de t, la derivada de phi respecto de t, pero apuntando en la dirección perpendicular al plano de rotación. Bien, entonces ya habíamos visto, bueno, esta es la definición de momento angular, mr cruz b, pero nosotros ya sabemos que va a estar, si este es el plano de rotación, va a estar en la dirección de k, si este es el eje z, o sea, L tiene que estar acá, porque sale del producto de dos vectores que están en el plano de x, y, ¿sí? Y el módulo de L va a ser en este caso el módulo de P, o sea, M por B, por el radio de giro, en este caso por el módulo de la posición, que es R, ¿sí? Y el seno, en este caso, de 90, que es el ángulo entre R y B. Y el seno de 90 es 1. Entonces, me queda así para un movimiento circular, exclusivamente. Y yo a B ya los escribí como R por omega, entonces esto se me transforma en mr cuadrado omega en la dirección del eje Z. ¿Sí? Lo que aparece acá, esta cantidad, fíjense qué información tiene. Tiene cuánta materia, cuánta masa se está rotando a qué radio de giro. ¿Sí? A esa cantidad le llamamos momento de inercia. Y vamos a poder escribir al momento angular como el momento de inercia por la velocidad angular vectorial. ¿Sí? Tienen la misma dirección, el momento angular y la velocidad angular. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que esto es como decir la cantidad de movimiento angular, la cantidad de movimiento que está girando, la cantidad de giro que hay acá, en esta partícula respecto a este punto. Entonces va a ser el producto de esta cantidad, que es la masa, como antes, pero multiplicada por el radio al cuadrado, por la velocidad de giro. ¿Sí? Fíjense que es equivalente, vamos a ver que esta analogía todo el tiempo, con el momento lineal. La cantidad de movimiento es cuánta masa se está moviendo a qué velocidad. La cantidad de giros, o sea, el momento angular, es cuánta o momento de inercia se está moviendo se está girando a qué velocidad angular. ¿Sí? El momento de inercia entonces va a ser más grande cuanto más lejos está la partícula del centro de giro. Y obviamente cuanto más masa tenga la partícula. ¿Sí? Bueno, ahora qué pasa si queremos hacer la dinámica del momento angular. O sea, queremos ver, acuérdense, dinámica es cómo cambian las cosas en el tiempo. Eso, cuando hablamos de dinámica, nos referimos a eso. En este caso, entonces, lo que queremos ver es cómo cambia el momento angular en el tiempo. Entonces vamos a tener que derivar esta cantidad, R cruz P. La derivamos como por regla de la derivada de un producto. ¿Sí? La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Sí? Entonces, la derivada del primero es de R a dt y la derivada del segundo es de P a dt. De R a dt ya sabemos que es la velocidad, ¿no? Por definición, es la definición de velocidad. Y de P a dt, que es por segunda ley de Newton, es la suma, es la resultante, ¿no? La suma de todas las fuerzas me da de P a dt. Entonces, como acá me queda la velocidad, y lo tengo que hacer el producto vectorial por P es paralelo a la velocidad. Porque recuerden, P es la velocidad por un escalar, por M. Entonces, estoy multiplicando la velocidad por un vector paralelo a la velocidad y eso es 0 en producto vectorial. ¿Sí? Acá lo puse 0 porque B es paralela a P. Y del otro lado, entonces me quedó el producto de la posición de la partícula cruz la resultante. ¿Sí? Yo puedo, entonces,
meter este acá adentro porque están todos los términos y entonces me va a quedar la suma de todos los productos R cruz F. O sea, de todas las fuerzas que hay sobre la partícula, la variación de mi cantidad de momento angular, perdón, de mi momento angular, va a ser el producto de cada una de esas fuerzas por la posición de la partícula, el producto vectorial. ¿Sí? Entonces voy a tener R cruz F1 más R cruz F2 más R cruz F3, donde en cada caso tengo mi ángulo y los módulos de los vectores. ¿Sí? Ahora, entonces esta cantidad la vamos a definir como el torque de una fuerza respecto al punto O. Recuerden eso, porque es algo que nos olvidamos y cambia cuando cambia el observador. Entonces vamos a definir a esta cantidad, o sea, al producto vectorial entre la posición de una partícula y una fuerza particular que haya sobre esa partícula, alguna de las fuerzas, como el torque de esa fuerza respecto al punto O, R cruz F. Entonces me va a quedar el módulo del torque, las unidades de torque van a ser newton por metro. Y me va a quedar entonces que la variación de la cantidad de movimiento de la partícula, la cantidad del momento angular de la partícula, en el tiempo va a ser igual a la suma de los torques. ¿Sí? Fíjense de nuevo que esto es similar a la parte lineal, ¿no? Donde la cantidad de movimiento lineal, ¿sí? O el momento lineal, la variación en el tiempo es igual a la suma de las fuerzas. ¿Sí? Entonces, las fuerzas cambian la forma de trasladarse de las partículas, ¿sí? Su velocidad, mientras que los torques cambian la forma de rotar de las partículas, o sea, su momento angular, su omega, si está en R constante. ¿Sí? Fíjense acá entonces este esquemita donde hay una partícula que está rotando para un lado y para el otro. Fíjense que cuando rota visto desde arriba, antihorariamente tengo el momento angular hacia arriba. Cuando se detiene, ese momento angular se hace cero. ¿Sí? Va creciendo porque está acelerando y ahí se frena o se apaga el momento angular. Está sometida a un torque que, fíjense, lo que provoca la rotación es el torque. ¿Sí? Este torque que es R cruz F. Y acá R es el vector rojo que es constante y F es la fuerza que está sobre la pelota esta. Cuando la fuerza va antihoraria, ¿sí? El torque va hacia arriba y cuando va horaria, el torque va hacia abajo. Entonces, cuando el torque va hacia arriba, el momento angular crece cada vez más, crece en el sentido que va cada vez más hacia arriba, y cuando el torque va hacia abajo, el momento angular crece cada vez más hacia abajo, o sea, decrece, si quiere. ¿Sí? Entonces, es esta analogía la que se tienen que acordar. La cantidad de movimiento varía cuando aplico fuerzas y la cantidad de momento angular varía cuando aplico torques, o sea, fuerzas que tienen un producto escalar vectorial no nulo multiplicadas por la posición de donde aplico esa fuerza, de la partícula, mejor dicho. En este caso estoy hablando de partícula. ¿Sí? Entonces, si mi torque es R cruz F, ¿sí? Yo tengo mi partícula a una distancia R del origen, le aplico una fuerza, entonces el torque va a ser el producto vectorial entre esa fuerza, que la tengo que trasladar acá, miro este ángulo que hay entre la fuerza y la partícula, entre la fuerza y la posición, y el módulo del torque me va a quedar el R por F por el seno de beta, el ángulo entre la posición y la fuerza. ¿Sí? Visto en 3D, si la partícula y la fuerza, si la posición y la fuerza están en el plano XY o en el plano K horizontal en este dibujo, el torque también queda, como se ve acá en el dibujo, en la dirección perpendicular al plano, porque es un producto vectorial. ¿Sí? Te lo pueden mirar bastante fuerte y así terminan de entender lo que pasa en este dibujo. Bien, un ejemplo de cómo se aplica esto. Bueno, vamos a volver a estudiar el péndulo, que no deja de ser una partícula que está rotando, y de hecho el movimiento circular, porque la trayectoria del péndulo es un arco de circunferencia. ¿Sí? Y vamos a volver a estudiarlo, pero ahora aplicando torques. ¿Sí? La definición de torque. Acá tengo, al tener dos fuerzas aplicadas sobre el péndulo, ¿sí? Tengo el peso, ya habíamos visto, que apunta vertical, y la tensión que va sobre la soga. ¿Sí? El ángulo este es el ángulo entre la soga del péndulo
y la vertical, que es el mismo que está acá abajo, y vamos a calcular los torques. El péndulo tiene un largo R, no le puse L para no confundirlo con el momento angular. Y vamos a calcular los torques respecto al punto de agarre del péndulo, ¿no? Bueno, el torque de la tensión es entonces el módulo de la posición, R, por el módulo de la tensión, por el seno del ángulo entre la tensión y el vector posición. El vector posición es el que yo lo dibujé en magenta, este que está acá. Bueno, son colineales, entonces el ángulo es cero, la tensión no hace torque, ¿sí? No ejerce torque sobre la partícula respecto a este punto. O sea, no cambia la tensión, la forma de rotar de mi partícula respecto a este punto. Ahora, el torque del peso es negativo. ¿Por qué? Porque acá teta es el ángulo que va del peso al vector posición y no porque yo tengo estoy usando la convención de que son positivos los ángulos cuando van antihorarios. ¿Sí? Entonces, si yo hago de la posición, o sea, del vector posición que lo tengo que dibujar acá, al peso de forma horaria, tengo que usar toda esta vuelta, ¿sí? Que es, es 2pi menos teta. O bien voy al revés, pero me da con un signo menos, ¿no? Porque estoy usando menos el ángulo. Bien, entonces es menos, porque el ángulo lo medí al revés, por R, de nuevo, el tamaño del vector posición, por mg, por el módulo del peso. En este caso no es nulo, y es justamente el peso es el que cambia la forma de rotar. O sea, le cambia la velocidad angular a mi masa. Entonces, como es la única fuerza que hace, el único torque que hay, la variación de la cantidad de momento angular, la variación del momento angular, perdón, es igual a ese torque. ¿Sí? Ahora, por otro lado, ya hemos visto, recién cuando definimos momento angular para movimiento circular, que el momento angular lo podemos escribir como la masa por R cuadrado por omega, que tiene esta pinta. Entonces, otra forma de escribir dl de t es derivar esto. Derivo, la masa es constante, el radio es constante, y tengo que derivar omega, o sea, una segunda derivada de teta, de t. Estas dos cosas tienen que ser iguales, porque están igualadas a la misma cantidad. Entonces me queda que la derivada segunda de teta respecto a t es menos g sobre r seno de teta, que si teta es pequeñito lo puedo aproximar como menos g sobre r teta. Y fíjense que es la misma ecuación a la que llegamos, es la ecuación de un oscilador armónico, que es la que describe el movimiento del péndulo, pero llegamos en dos renglones usando torques respecto al punto de giro del péndulo. ¿Sí? Bien. Ahora pasamos a sistemas de partículas. ¿Sí? ¿Qué pasa con el movimiento angular del sistema de partículas? Bueno, lo defino de la misma forma que a la cantidad de movimiento, P, la definí total de un sistema de partículas, la definí como la suma vectorial de las cantidades de movimiento de cada partícula. El momento angular también lo defino como la suma de los momentos angulares de cada partícula. Entonces va a ser la suma del producto de la masa de cada partícula por la posición cruz la velocidad. La derivada temporal tengo que derivar acá adentro. ¿Sí? Ahora, derivo entonces al querer derivar el grande, la suma de las derivadas de la derivada de la suma, entonces derivo cada uno de los individuales. Y ya habíamos visto recién que justamente la derivada del momento angular de una partícula es la suma de los torques sobre esa partícula. Entonces acá, la derivada yo voy a tener la suma de las derivadas de los momentos angulares, por lo cual voy a tener la suma de las sumas de los torques sobre cada partícula. ¿Sí? Esto es básicamente la suma de los torques, de los J torques sobre cada partícula I. ¿Sí? Sobre cada partícula tengo que sumar todos los torques y después sumo lo que me da para cada partícula. ¿Sí? Es eso, esa doble suma que aparece acá. Es transformar esto en su definición. No es su definición, a lo que es igual, a la suma de los torques sobre las partículas I. La variación de la cantidad del momento angular de la partícula I es la suma de los torques sobre la partícula I. Bien, a esa doble suma, ¿qué va a tener adentro?
como hicimos, recuerden, con la cantidad de movimiento de un sistema de partículas. Va a tener los, los torques que ejercen las fuerzas externas al sistema sobre I, más los torques que ejercen las otras partículas del sistema sobre I, ¿no? Entonces, voy a separar esta suma en los torques que ejercen las fuerzas externas, que serán, la sumo con el índice alfa, más el que, el que la 1, la partícula, el torque que la partícula 1 le hace a 2, el que la partícula 3 le hace a 2, no el que 2 le hace a 2 porque la partícula no se puede hacer torque a sí misma, y el que 2 le hace a 1, y así sumo todos estos, ¿no? Todos los pares de torques van a aparecer, ¿sí? Van a aparecer, va a aparecer el que 1 le hace a 2 y el que 2 le hace a 1, ¿sí? Vamos a ver cómo son esos, cuando sumo esos pares, ¿no? Cómo es, por ejemplo, el torque que 1 le hace a 2 más el torque que 2 le hace a 1. Por tercera ley de Newton, cada uno de ellos va a ser, el torque que 1 le hace a 2 va a ser la posición de 2 cruz la fuerza que 1 le hace a 2. Y el torque que 2 le hace a 1 va a ser la posición de 1 cruz la fuerza que 2 le hace a 1. ¿Sí? Ahora, por tercera ley de Newton, la fuerza 1, 2 es igual y opuesta a la fuerza 2, 1. Así que reemplazo 2, 1 por menos 1, 2 y me queda un menos acá. Entonces, la suma de torques entre pares de partículas, me queda esta expresión. ¿Sí? Me queda la resta de las posiciones cruz la fuerza, que cualquiera de ellas la haga la otra. Digamos que una de las fuerzas son iguales y opuestas. Ahora, yo tengo dos partículas, ¿sí? Las fuerzas que se hacen entre ellas, y este vector es la resta de las posiciones, ¿no? Recuerden que la resta de dos vectores es el vector que une de dos vectores posiciones, es el vector que une las posiciones de las dos partículas. ¿Sí? Si las fuerzas que se hacen las partículas son centrales, o sea, si las fuerzas que se hacen las partículas entre sí están dirigidas en la dirección del segmento que las une, o sea, o en la dirección de este vector, o sea, si apuntan hacia la otra partícula, como es en el caso de la atracción gravitatoria, o como van a ver cuando aprendan fuerza electrostática, bueno, en ese caso, es por definición, por lo que acabo de decir, F1,2 va a apuntar en la misma dirección que la diferencia de posiciones. Entonces, este producto vectorial va a dar 0, porque el ángulo entre estos dos vectores es 0. Entonces, si es así, si todas las fuerzas internas que se hacen las partículas entre sí son centrales, todos estos productos, todas estas doble sumas, ¿no? Las 1, 2 y con la 2, 1 se van a cancelar. Todos estos productos entonces me van a quedar vivas, como nos pasó con el momento lineal, solamente las fuerzas externas. Así que la cantidad de movimiento de mi sistema va a cambiar como la suma de los torques externos. Perdón, va a quedar vivo solamente los torques externos, no la fuerza. Entonces, la cantidad de movimiento total va a quedar igual a la suma de los torques externos sobre el sistema, porque todos estos torques se van a cancelar. ¿Por qué hacemos esta aclaración? Porque puede ocurrir que la segunda ley de Newton, perdón, la tercera ley de Newton habla de que las fuerzas que se ejercen dos partículas son siempre iguales y opuestas en signo. Iguales en módulo y opuestas en signo. No dice estrictamente su dirección. Con la atracción gravitatoria, con la atracción electrostática, que se hacen las cargas en reposo, eso se da, ¿no? Que las fuerzas entre partículas apunta de una partícula hacia la otra. Pero, por ejemplo, con las fuerzas magnéticas de partículas en movimiento no ocurre. Entonces, eso no es válido en general. Pero si las fuerzas que hay, sí, para cuando es válido, cuando ese tipo de atracciones entre partículas o repulsiones, porque en el caso de que sean cargas eléctricas, partículas cargadas eléctricamente, esta fuerza puede estar apuntando hacia el otro lado, ¿no? Y que sean fuerzas repulsivas, no importa. Mientras sean colineales a la diferencia de las posiciones, o sea, que apunten en la dirección de una partícula a la otra, vale esto, se me cancelan los torques internos y entonces la cantidad de momento angular, el momento angular, perdón, del sistema completo va a cambiar solo si actúan torques externos. Muy parecido a lo que pasa con la cantidad de movimiento lineal, que cambia solo cuando actúan fuerzas externas. Y eso, en el caso del momento lineal, vale siempre, en este caso solo si las fuerzas internas son radiales o son centrales, mejor dicho, perdón, centrales. Bien, dicho esto,
Sale el colorario trivial, que ya lo habíamos, como habíamos visto con la cantidad de movimiento, que si no hay torques externos y las fuerzas internas son todas centrales, la cantidad de movimiento, el momento angular, perdón, del sistema se conserva, no varía. Porque si lo único que lo pueden hacer variar son los torques externos y estos no están, la cantidad de momento angular se conserva. ¿Sí? Es la conservación de la cantidad de momento angular. Bien, ahora vamos a ver qué pasa con el momento angular respecto al centro de masa, ¿no? Las partículas pueden estar, yo tengo un punto, ¿sí? De referente, las partículas pueden estar acá moviéndose y cada una girando de alguna forma respecto a este punto, al origen de coordenadas, pero además yo puedo plantar mi sistema centro de masa, ¿sí? En el sistema, que se mueve junto con el centro de, digamos, se mueve con las partículas en algún punto, ¿sí? Y las partículas también pueden estar rotando respecto al centro de masa. Lo vamos a ver, esto va a ser mucho más claro cuando veamos cuerpo rígido, donde es trivial saber si un cuerpo está rotando sobre sí mismo, a mente que esté rotando alrededor de otro. Pongamos por ejemplo la Tierra, ¿no? La Tierra rota alrededor del Sol, pero además rota respecto a su centro de masa, ¿sí? Decimos que el movimiento respecto al Sol es una traslación y respecto al centro de masa es una rotación. Pero bueno, acá hablemos de sistemas de partículas, o sea, no tienen por qué estar juntas, puede ser una nube de gas, ¿sí? Pero también puede pasar eso. Entonces, vamos a tratar de encontrar cómo es el momento angular respecto al centro de masa del sistema. El momento angular, esta definición, el momento angular total del sistema es esta suma, ¿sí? Ahora lo que hacemos es escribir las posiciones y las velocidades en función de la posición y velocidad del centro de masa, ¿sí? Y como sabemos cambiar de sistema de referencia, decimos que, acuérdense, las posiciones primas son la posición sin primar menos la posición, en este caso, del centro de masa. Entonces, la posición sin primar es la posición prima más la posición del centro de masa. Y la velocidad sin prima, la velocidad sin primar, que es lo que estaba acá, es la la velocidad prima más la velocidad del centro de masa. Entonces, lo que queda acá es hacer producto vectorial todos contra todos, ¿no? Entonces es este por este, más este por aquel otro, este por este, más este por este. Entonces nos quedan estos cuatro términos. No se asuste porque esto se achica rápido. Fíjense, nos queda R' por B', R' por B, R por B' y R por B. Este término, todo esto multiplicado por MI, ¿no? Y dentro de la sumatoria, tenemos que sumar sobre cada partícula estos productos. Este término queda, ¿no? No puedo hacer mucho por lo pronto con este término, ¿sí? Es MI por RI por BI, cruz BI. Ahora, este término que está acá, dentro de la sumatoria y multiplicado por BI, MI multiplicado escalarmente, porque es un escalar, por RI sumado sobre todos los M, RI' sumado sobre todos los R, sobre todas las partículas, es la posición del centro de masa. Respecto al centro de masa. Y esa es 0. Esto queda. Perdón, y este término acá, MI por las BI sumado sobre todas las I, es la velocidad del centro de masa respecto al centro de masa, porque son las B primas, ¿sí? Y eso también es 0. ¿Sí? Si de última en la clase lo desarrollamos más. Y este último término queda, porque me va a quedar R cruz B, R grande, cruz B grande, multiplicando a todas las MI sumadas. Todas las MI sumadas es la masa del sistema. ¿Sí? Entonces lo que me queda, ¿sí? Me van a quedar dos términos, esto seguramente me sobra bien estos dos términos. Uno, fíjense, estos no son más que los momentos angulares respecto al centro de masa. Porque son con las R' y las B'. ¿Sí? Lo que está acá. Y esto no es más que el R del centro de masa cruz el P del centro de masa, porque esta M la puedo pasar acá. ¿Sí? Entonces puedo escribir a la cantidad al momento angular respecto al momento angular total, perdón, respecto a un observador externo, como el momento angular, la suma de los momentos angulares respecto al centro de masa, o le llamamos momento angular interno respecto al centro de masa, por eso lo primé, más lo que sería el momento angular que tendría respecto al punto O una partícula que tenga la posición del centro de masa y la cantidad de movimiento del centro de masa.
¿sí? Y esto se llama, esta se llama momento angular interno respecto al centro de masa y esta se llama momento angular orbital, se le suele decir, o sea, el momento angular del centro de masa respecto a el punto, al observador O. ¿Sí? Fíjense, tengo mi sistema de partículas, cada una de estas partículas está moviendo con una velocidad respecto al observador O, pero también una velocidad respecto a mi sistema centro de masa. Yo acá lo que no dibujé fueron los ejes, pero el punto centro de masa es este. Y cada una de estas partículas va a tener una posición respecto al centro de masa. Entonces, tengo la posición del centro de masa y la velocidad del centro de masa, pero tengo también la posición de cada partícula respecto al centro de masa y la velocidad de cada partícula respecto al centro de masa. Entonces, acá tengo todas las componentes del momento angular total. Siempre lo voy a poder calcular al momento angular total como esto, como la suma de los momentos angulares respecto al punto O. ¿Sí? Eso lo voy a poder hacer siempre. Pero además lo puedo escribir como la suma de los momentos angulares respecto al centro de masa, ¿sí? Con las R' y las B', más cómo se mueve el centro de masa, cómo rota el centro de masa respecto al punto O, que es esto. ¿Sí? Es la forma de escribir, y esto nos va a servir mucho para cuerpo rígido. ¿Sí? Fíjense que es muy parecido a lo que obtuve antes para los sistemas de partículas. Bueno, y finalmente lo que vamos a ver cómo cambia SL', ¿sí? Nos interesa ver cómo cambia el momento angular respecto al centro de masa. Siempre insisto pensando en lo que vamos a ver en el último módulo de la materia. Bien. Derivar esto es derivar lo que está dentro. ¿Sí? Recuerden, ¿no? L' es esta cantidad. La suma de los LI', o sea, de los momentos angulares respecto al centro de masa. Los momentos angulares respecto al centro de masa son MI, RI, cruz, BI. ¿Sí? Derivo y tengo que derivar lo que está acá dentro. Esto es un producto. Derivo por regla del producto. Es el primero, la derivada del primero, cruz el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, cruz la derivada del segundo. Eso ya lo hicimos varias veces. Despliego esta suma. Todo esto dentro de una suma está, ¿no? Y puedo separarlo en diferentes sumas. Fíjese que en la primera, estos son las velocidades de las partículas respecto al centro de masa, ¿sí? Y las velocidades de las partículas respecto al centro de masa multiplicado por su masa y sumado me da la velocidad del centro de masa. Esto es B grande prima y eso es 0. Acuérdense, eso siempre va a ser 0 por definición, por construcción. O sea, este término se me va. Entonces me queda este otro término que es las masas por las posiciones primas por las aceleraciones primas. Y a la aceleración prima respecto al centro de masa la puedo escribir como la aceleración respecto a mi sistema laboratorio menos la aceleración del centro de masa. O sea, yo acá esto es importante, estoy considerando que el centro de masa puede estar acelerado. O sea, que el centro de masa no sea inercial. Hasta ahora no le pedí que sea inercial. Entonces, si despliego este de nuevo, ¿no? Hago la resta de los productos acá, me va a quedar, este se me había ido, me va a quedar MI por ahí, RI', perdón, por ahí, menos MI cruz la aceleración del centro. Acá me sobra ese I no debería estar. La aceleración del centro de masa. ¿Sí? Esto que está acá, de nuevo, no es más que la posición del centro de masa respecto al centro de masa. ¿Sí? Y como todas las veces que aparece, la puedo cancelar porque es 0. Entonces me queda este último término que está acá. Fíjense que a la MI la moví hasta acá. Que siempre puedo ponerla acá o puedo ponerla acá. Da lo mismo. ¿Y qué es esto? M por A de cualquier partícula. Esto es el M por A de cada una de las partículas. El M de la partícula I por la aceleración de la partícula I. Eso no es más que es igual a la resultante sobre esa partícula, ¿no? Entonces me va a quedar la suma de la posición respecto al centro de masa de cada partícula, cruz la resultante sobre cada partícula en el sistema no primado. ¿Sí? Porque si el no primado sí es inercial y lo puedo escribir así. Eso se cumple porque acá me quedan las cosas no primadas. Entonces, puedo aplicar la segunda ley de Newton. Entonces me va a quedar que la variación del momento angular respecto al centro de masa es la suma para cada partícula de la posición respecto al centro de masa cruz la resultante sobre la partícula.
Y a la resultante de la partícula, o sea, la suma de fuerzas sobre cada partícula, la puedo separar siempre entre las fuerzas que vienen de afuera del sistema, las externas, y las que vienen de adentro del sistema, o sea, que las que les hacen las otras partículas. Bien, ya sé que es engorroso esto, pero las cuentas no son difíciles, es un poco engorroso de seguir. Esto me ha quedado así, lo había separado, lo que hice recién. Ahora, ya habíamos visto que acá, este producto vectorial, ¿sí? Yo voy a tener que hacer este producto vectorial, ¿no? Por RI cruz cada uno de los términos de la suma. Y esto no es más que los torques internos. Ya hemos visto que si las fuerzas son centrales, los torques internos se me cancelan. Entonces esta parte se va. Y me queda solamente esta. ¿Sí? RI' cruz la resultante externa sobre las partículas, o sea, la suma de las fuerzas externas. Si yo meto esto acá adentro, esto no es más que la suma de los torques externos sobre el sistema. ¿Sí? Entonces lo que me está diciendo esto es que la variación del momento angular respecto al centro de masa es igual a la suma de los torques externos sobre el sistema. O sea, otra vez, si las fuerzas entre partículas son centrales, no pueden cambiar ni su forma de rotar en general, ni su forma de rotar siquiera respecto al centro de masa. ¿Sí? A menos que actúen un torque externo. Pero el torque externo visto desde el centro de masa. Esto sí. Porque es el torque externo primado, porque las posiciones que te voy a tomar acá son las de las partículas respecto al centro de masa. Y esto vale inclusive cuando el sistema centro de masa está acelerado, o sea que no es inercial. Porque yo las veces que usé la segunda ley de Newton acá y la tercera fueron para sistemas, fueron respecto al sistema inercial. ¿Sí? Bueno, y esto va a ser sumamente importante en la próxima unidad, pero por lo pronto tienen para trabajar en toda la unidad de momento angular. Muy bien, hasta acá llegamos.